Hola chicos, buenas tardes. Les pido por favor, como siempre, si pueden prender las cámaras. Buenas tardes, profesora. Ya lo enciendo. Gracias. Buenas tardes, profesora. Hola Luciana, buenas tardes. Hola. Vamos a esperar a Rodrigo y a Bautista a ver qué les pasa con sus cámaras y arrancamos con la clase. Bueno, Mónica, Bautista, si pueden prender la cámara. A ver, hay un mensaje, a ver si alguien no puede. Bautista ya cambia el dispositivo y la prende. Mónica, por favor, si puedes prender la cámara. Chicos, ustedes se anotaron en una cursada que es virtual y presencial, con lo cual entendemos que los días que tienen que cursar virtual ustedes deben prender la cámara, ¿sí? Ya lo vimos la clase pasada. Yo vivo en medio del campo y no tengo internet, tengo el internet del celular y no llega a internet. Y me anda re mal cuando prendo la cámara. Bueno, prendela aunque sea para que vea que sos vos la que está en la clase y después la apagas, no hay problema. El resto entiendo que tiene que prender la cámara, chicos. Les pido que intentemos solucionar estas cuestiones técnicas porque es uno de los requisitos para la cursada. Me parece que perdemos bastante tiempo en explicarlos cada clase. Bueno, para la clase que viene les pido entonces por favor que tengan todos resueltos este tema de la cámara. Mónica, si en algún momentito la podés prender para que veas que sos vos, si no, no te puedo tomar el presente. ¿Sí? Porque bien, ahí está, listo. Y cielo, resolvemos la clase que viene el tema de la computadora. ¿Sí? Bien, al resto muchas gracias por prenderla, me parece que tiene que ver también con un tema de respeto entre ambos. Imagínense si yo les doy la clase con la cámara apagada. Creo que no estaría bueno. ¿Sí? Para este lado es lo mismo. Algunos informes, mañana tienen clase plenaria, no se olviden. El jueves tienen clase plenaria y no se olviden que ahí va a entrar, el parcial hasta la unidad número 6, porque había algunas dudas si entraba o no entraba. Las unidades que entran son de la 1 a la 6, abogado y universidad, ¿sí? Esos son todos los temas que van a entrar en el parcial. Hoy vamos a comenzar con el tema de la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor. A lo largo de la carrera ustedes van a tener una materia específica sobre este tema, pero acá vamos a ver cuestiones procesales particulares de esta ley, ¿sí? Que nos van a importar muchísimo en este tema
que estamos estudiando, en los temas que estamos estudiando, porque tiene algunas cuestiones muy importantes que tenemos que saber, ¿sí? Esta ley es hoy uno de las fuentes laborales más importantes que estamos viendo, y tiene algunas cuestiones que modifica el concepto tradicional del proceso, ¿sí? Y de cosas que se preguntan en el examen que tienen regulación específica en esta ley, ¿sí? Esta ley, la 24240, es la ley de defensa al usuario y al consumidor. A lo largo del avance legislativo se han hecho muchas modificaciones con relación a la ley para intentar sea más abarcativa, ¿sí? Y vamos a ver dos cuestiones principales en esta ley. Esta ley tiene toda una etapa administrativa y una etapa judicial, donde estos usuarios y consumidores van a poder hacer valer sus derechos. Punto a tener en cuenta, suele ser pregunta de parcial, la etapa administrativa del proceso de defensa del consumidor no es previa y no es obligatoria. ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Deben haber empezado a ver la etapa prejudicial obligatoria, mediación prejudicial obligatoria, que tiene que ver con los procesos que tramitan ante la justicia civil y comercial. Esa etapa es obligatoria previa a llegar al proceso judicial. Esta instancia de la Ley de Defensa del Consumidor va a tener una instancia administrativa que no es previa y que no es obligatoria. La instancia administrativa que pueden transitar los usuarios y los consumidores es una instancia voluntaria para ellos, ¿sí? Después vamos a ver por qué les hago esta aclaración, y no es previa. Por favor, mayúscula, subrayado, resaltador, porque suele ser pregunta de examen. A no confundirse la instancia administrativa con la mediación prejudicial obligatoria o con la instancia administrativa previa que se da en los procesos donde el Estado es parte. Acá no tenemos que agotar la instancia administrativa, es decir, si hubiera una pregunta de parcial donde se les solicitara a ustedes que dijeran si es necesario agotar la instancia administrativa a los fines de que el consumidor reclame sus derechos ante la justicia, la respuesta es no. ¿Sí? La respuesta es no. La instancia administrativa que nosotros vamos a estudiar es una instancia que es voluntaria para el consumidor. ¿Sí? Y la ley, en los 3 primeros artículos, que no tienen que estudiárselos de memoria, no es necesario, les vuelvo a repetir, ya van a tener una materia específica sobre este tema, nos va a diferenciar qué son consumidores, qué son usuarios, qué son proveedores de estos servicios o productos adquiridos por el consumidor y el usuario, qué es una relación de consumo, para que nosotros tengamos en cuenta si encuadra o no en esa ley, y específicamente nos va a decir quiénes están excluidos de esta relación de consumo. Y por suerte para nosotros, los excluidos son los profesionales, ¿sí? El ejercicio de la profesión liberal, si bien es considerado un servicio, tiene sus normas propias, ¿sí? Para reclamar los incumplimientos y están exceptuados de la Ley de Defensa del Consumidor. Si no, les aclaro que la gran mayoría de nosotros estaríamos en algún proceso de estos tratando de dar respuesta a nuestros clientes, ¿sí? Van a ser entonces consumidores. El concepto de consumidor que encuadra la ley va a considerar a toda persona física o jurídica, ¿sí? Fíjense que la ley tiene la incorporación de la persona jurídica que no estaba contenida en la ley original y sigue manteniendo el concepto de persona física que es modificado por el de persona humana por el Código Civil, ¿sí? Esto como dato de color. Pero incorpora a la persona jurídica que en la redacción original no la tenía como consumidor o usuario. ¿Sí? Estas personas físicas o jurídicas van a ser aquellas que utilicen forma onerosa o gratuita, no es necesario que haya una retribución de pago, la adquisición de un bien o la prestación de un servicio. Y el requisito fundamental es que sea en beneficio propio o de su grupo familiar. ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Habla de persona física, que debiera decir humana, pero sigue manteniendo el concepto anterior del Código Civil, o persona jurídica que lo incorpora con las modificaciones de la ley.
Pero esta persona física o jurídica, esos bienes o servicios, no los puede incorporar para hacerlos circular, para transmitirlos, ¿sí? Por ejemplo, si una empresa o un particular compra una lapicera para a su vez venderla, no reviste el carácter de consumidor a los fines de la protección de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Ese bien o ese servicio adquirido debe ser para uso de beneficio personal o de su grupo familiar. Juan Pérez podría comprar la lapicera para que los chicos la usen en el colegio como Juan Pérez o como Mar del Plata SRL, si fuera su persona jurídica. ¿Se entiende? ¿Sí? Te vi, Horacio, abrir los ojitos, ¿se entendió? Bien. Entonces, esta particularidad dice, define al consumidor y al usuario. Excluye los servicios profesionales liberales. Todos los servicios profesionales liberales, contratamos un abogado, un arquitecto, un contador, están excluidos de la ley. ¿Sí? Sí va a estar comprendida dentro de la ley la publicidad que hacen estos profesionales. No la actividad en sí misma, sino la publicidad, que estos profesionales hacen con relación a su actividad. ¿Estamos? Esto con relación a los consumidores. ¿Qué va a pasar con el proveedor? El proveedor, me refiero también a estos profesionales que prestan servicios que están excluidos, salvo en la cuestión publicitaria. El proveedor también va a ser una persona física o jurídica, naturaleza pública o privada, y que se dedica a la producción, comercialización, prestación de servicios destinados a los primeros, a los consumidores o usuarios. ¿Sí? Todo ese marco de regulación, todo ese universo de personas físicas o jurídicas que encuadren como consumidores o que encuadren como proveedores, van a estar protegidos por la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Y es muy importante la defensa de esta ley, se utiliza muchísimo la defensa de esta ley y vamos a ver en la cuestión procesal qué ventajas trae esta ley. ¿Sí? Perdón, doctora. Sí. ¿Podrías repetir lo de los proveedores o del proveedor? Sí, los proveedores van a ser todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, que desarrollan la actividad de producción, venta, elaboración, prestación de servicios destinados a consumidores o usuarios. Es decir, para completar el concepto de proveedor, tenemos que ir al artículo 1 donde nos dice quiénes son consumidores usuarios. ¿Quiénes están exceptuados del carácter de proveedores? Los profesionales en el ejercicio de la profesión liberal, siempre y cuando no estemos hablando exclusivamente de la publicidad que hacen esos proveedores o usuarios. ¿Sí? A ver, originalmente cuando nace esta ley, era una ley, no de nada, era una ley muy utilizada en lo inmediato, es decir, yo compraba un televisor, el televisor no funcionaba, iba y reclamaba en defensa del consumidor. Hoy el espectro de aplicación de esta ley es mucho más amplio. La ley ha permitido que sea más amplio y el consumidor ha tomado conocimiento de sus derechos y los reclama efectivamente. Para que ustedes se den una idea, la relación de consumo que nosotros imaginamos es la de compra-venta. ¿Sí? Voy, compro un producto, el producto no funciona, voy, compro un producto, el producto es deficiente, no lo pueden arreglar, me demoran en la entrega. Esa relación de consumo es mucho más amplia que lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué? Porque incorporamos situaciones como el consumidor bancario, el consumidor de tarjeta de crédito, al que no se le informa el interés que se le está aplicando en la liquidación de la deuda, el consumidor bancario que saca un préstamo personal y no entiende que le cobran o no le quieren cobrar porque tiene una deuda, el consumidor bancario que pide una liquidación y no le ofrecen esa liquidación, el prestador de un servicio turístico, cuando esté exento, por ejemplo, de la ley de navegación o de la ley aeronáutica, cuando estamos hablando de pasajes aéreos, ¿sí? Todas las prestaciones de servicios y la operación de bienes encuadra, si estamos dentro del concepto de consumidor y usuario y del concepto de proveedor, en la ley de defensa del consumidor. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? La ley de defensa del consumidor
crea la posibilidad de realizar un reclamo administrativo, no previo, no obligatorio, un reclamo administrativo ante las autoridades que van a hacer lo que se llama OMIC, comúnmente conocemos como OMIC, que son los organismos municipales de defensa del consumidor y del usuario. La gran mayoría de las municipalidades tiene OMIC, ¿sí? Estas organizaciones están encuadradas dentro de la ley 24240, son trámites administrativos porque el órgano donde funcionan es un órgano administrativo. Dentro del partido de General Pueyrredón tenemos una OMIC, la OMIC Mar del Plata. Por las cuestiones de pandemia generalmente se están manejando de manera virtual, pero si no, originalmente son presenciales las actividades de la OMIC. Y la OMIC es esta Oficina de Defensa del Consumidor y del Usuario, es una entidad administrativa, pública, donde el consumidor y el usuario no necesita patrocinio letrado, ¿sí? Fíjense las diferencias, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer una diferencia en el parcial entre la etapa administrativa de la ley 24240 y la etapa administrativa prejudicial obligatoria de la mediación. Primer punto, no hay obligatoriedad. En la de defensa del consumidor sí hay obligatoriedad en la ley que dispone la mediación prejudicial obligatoria. Segunda diferencia, el consumidor o el usuario y el proveedor no necesitan asistencia letrada. En el caso de la etapa prejudicial obligatoria, de la mediación prejudicial obligatoria, ambas partes deben asistir con patrocinio letrado. ¿Sí? Esa etapa administrativa que tramita ante la Oficina de Defensa del Consumidor, que no requiere patrocinio letrado, se inicia con la denuncia del consumidor. Rige el principio de informalidad, vamos a ver cuestiones procesales, ¿sí? Rige el principio de informalidad. Actualmente la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón cuenta con un formulario de denuncia que el usuario consumidor debe completar. Si la denuncia se realiza vía mail a la dirección de correo electrónico de la oficina, estamos hablando de la de Mar del Plata, puede no remitirse el formulario completo, pero sí debe realizarse la denuncia de manera clara e indicando quiénes son los proveedores denunciados. ¿Sí? Y en el caso de que el consumidor se someta a las normas de la Oficina de Defensa del Consumidor, la oficina recibe la denuncia y actualmente el procedimiento consta de las siguientes etapas. Una vez que el consumidor, el usuario, denuncia ante la oficina y la oficina comienza a intervenir, este trámite voluntario se transforma en obligatorio para el proveedor. Es decir, el proveedor debe concurrir a la Oficina de Defensa del Consumidor o debe contestar las pretensiones del usuario, no hacerlas lugar, pero sí debe contestarlas de manera obligatoria. Si el proveedor no contesta o no se presenta a las audiencias que fija la Oficina de Defensa del Consumidor, va a ser pasible de una multa. Multa que va a ingresar al arca pública y no en beneficio del consumidor. ¿Sí? Pero entonces, volvemos. La intervención de la Oficina de Defensa del Consumidor es voluntaria para el consumidor y para el usuario, no obligatoria, no previa, voluntaria para el consumidor y el usuario. Pero una vez que el consumidor y el usuario solicita la intervención de la oficina, es obligatoria la presentación del proveedor. Por supuesto que no necesariamente haciéndole lugar, pero tiene que ir, tiene que presentarse a ponerse a disposición de la oficina. ¿Y qué implica esta presentación? Que va a tener que escuchar y responder a la denuncia del consumidor. ¿Sí? Hoy estamos en situaciones particulares. ¿Por qué en situaciones particulares? Porque con la pandemia la atención presencial se dejó de lado, se realizó una atención virtual, entonces vamos a intentar a ver qué ocurría en los canales normales con la presencialidad, qué ocurre hoy con la virtualidad y qué puede llegar a ocurrir de ahora en más. ¿Sí?
La realidad, chicos, es que en la práctica todos los avances de la virtualidad, ante la imposibilidad de la presencialidad, para algunos son beneficiosos y para otros no. Y como no están reglamentados, no sabemos si se van a mantener o no cuando las condiciones mejoren. ¿Sí? Por ejemplo, Horacio, en los juzgados de faltas, que ahora están recibiendo los descargos por mail, se supone que eso avanza el sistema, genera una movilidad más inmediata, acotamos la concurrencia de la gente a los juzgados, pero no sabemos si eso se va a mantener. ¿Sí? En la Oficina de Defensa del Consumidor pasa exactamente lo mismo. El procedimiento original se iniciaba con la presentación del formulario para el denunciante. Esa presentación del formulario implicaba la voluntad del consumidor o usuario de someterse a la decisión administrativa, que como no es obligatoria ni es previa, no excluye la posibilidad de iniciar simultáneamente la acción judicial. ¿Sí? Fíjense que nos vamos a encontrar con esta cuestión. La administrativa no es previa, no es obligatoria. ¿Puede ser simultánea con la judicial? Sí. ¿Puede ser posterior a la judicial? También. ¿Sí? ¿Se entiende? Tomás, te veo con cara de que no sé si no comprendes o estás asustado por el concepto. No, No, más o menos lo agarré. No, está bien, está bien. ¿La Me agarraste? quedé pensando. Sí, sí. Es estoy raro, pensando. ¿vieron? Porque nosotros conocemos tradicionalmente una etapa previa, ya sea la de mediación prejudicial obligatoria o la instancia administrativa previa, en el caso del agotamiento de la vía administrativa, que lo deben haber visto con la doctora Villegas, para el inicio de una acción judicial contra el Estado. Esto no se trata de ninguna de esas dos cosas. Esta es una figura nueva que crea la ley 24240, le suma al consumidor, el usuario, una protección extra. ¿Y esta protección extra qué hace? Que el consumidor o el usuario tenga la particularidad de requerir a la oficina que la oficina lo defienda. Pero no quiere decir que no pueda requerirle a la oficina que lo defienda y a la justicia que lo defienda. ¿Sí? Acá tenemos una especie de laguna normativa que hace algunos abusos desde el punto de vista del consumidor, o algunas dificultades para resolver desde el punto de vista de la justicia o de la autoridad administrativa. Esta autoridad administrativa tiene una particularidad. Va a poder dictar una resolución relacionada con el reclamo, que no va a ser vinculante para la justicia, pero que a nosotros nos va a dar un antecedente valiosísimo, ¿sí? Para llegar a la instancia judicial. Por eso lo tenemos que tener en cuenta. Hoy, chicos, es la Ley de Defensa del Consumidor una de las fuentes generadoras de trabajo más grandes para un lado y para el otro. Entonces es importante que ustedes se interioricen y esto a modo de sugerencia, creo, no estoy segura, que ustedes no la tienen como materia. No sé, esto medio raro de los planes. Pero en el plan nuevo está como una materia adicional la de la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, entonces, en el proceso tradicional, sin pandemia, iniciábamos la denuncia mediante el formulario de denuncia de la Oficina de Defensa del Consumidor al usuario, está cargada en la página de la municipalidad, en la misma página le dicen qué documentación o qué pruebas pueden valerse, es muy sencillo, ustedes tienen que decir qué es lo que denuncian y cuál es su pretensión, e individualizar quiénes están denunciando, quiénes son esas personas a las que ustedes denuncian. ¿Sí? A esas personas, en la modalidad tradicional, personas físicas o jurídicas que se constituyen en carácter de proveedores, se los citaba una primera audiencia de conciliación. ¿Sí? La incomparecencia injustificada de esa audiencia de conciliación genera una multa que no se deja sin efecto por la comparecencia a una posterior. ¿Sí? Yo no me presento a la primera audiencia de conciliación estando debidamente notificado por la Oficina de Defensa del Consumidor y eso automáticamente hace nacer en contra del proveedor una multa municipal que le va a acarrear todos los problemas que sabemos hoy acarrea una multa municipal impaga. ¿Sí? Desde la imposibilidad de sacar una habilitación municipal, renovar la licencia, después veremos si es justo o no es justo, ¿sí?
cualquier trámite municipal que requiera un libre deuda y en el cual nosotros estemos incluidos por no haber asistido a una audiencia de defensa del consumidor, va a hacer que limite la posibilidad de ese proveedor de avanzar en un trámite municipal. Por supuesto que también está habilitada para la municipalidad ejecutar esa multa y cobrársela por la vía de un apremio. ¿Sí? Fíjense lo grave que es. Por supuesto, no recuerdo exactamente el valor de la multa. Anteriormente, antes de la pandemia, eran 6.000 pesos, pero debe estar por ahí, ¿sí? No tengo presente la última ley fiscal impositiva. No es una multa muy elevada, pero tantas incomparecencias injustificadas como tenga el proveedor, le va a acarrear esa posibilidad de multa, que no es opcional para la oficina, ¿sí? Automáticamente la oficina forma un expediente por separado donde va a tramitar esa multa. Y tantas multas como incomparecencias injustificadas tengan. Por eso, esta cuestión de sometimiento voluntario es voluntario para el consumidor. Una vez que el consumidor inicia el proceso, automáticamente se transforma en obligatorio para el proveedor. ¿Sí? No para arreglar, no para solucionarle lo que el consumidor pide, pero sí para presentarse a escuchar. ¿Sí? En esa audiencia de conciliación, la oficina tiene la obligación, y además es un criterio, al menos en este momento, es un criterio de la oficina, de intentar arribar a un acuerdo entre las partes. ¿Sí? Intentar conciliar la pretensión del consumidor con el del proveedor. ¿El consumidor puede ir acompañado de un abogado? Perfectamente. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir a la clase de abogado del doctor Bustos, plenaria. No sé tampoco si él se los comentó, pero no hay regulación de honorarios en la Oficina de Defensa del Consumidor. Esto a tener en cuenta para pactar los honorarios previamente. ¿Sí? No lo vimos todavía, abogado. No lo vieron, abogado. Bueno, me adelanto. Sí, no nos queda tanto tiempo como para tener tanto. No, es que no, en la plenaria no llegó a darlo, solo llegó a dar la universidad. Sí, son temas muy largos, no se preocupen. Entonces iban a pautar otra plenaria para dar eso. Bien, perfecto. Entonces, tengan en cuenta que lo van a ver. Nos adelantamos a decir que no hay regulación de honorarios para los abogados, ni del proveedor ni del consumidor en defensa del consumidor. ¿Sí? Algo que se olvidaron, lamentablemente con la modificación de la ley de honorarios, es este tipo de regulaciones, ¿sí? De actuación profesional, que es muy interesante. Sí, seguimos entonces. La asistencia letrada no es necesaria para ninguna de las dos partes. La garantía de la defensa o de la asistencia al consumidor se la da el empleado de la oficina, es decir, el empleado de la oficina que va a tomar la audiencia va a ser el asesor del consumidor. No va a ser un sujeto imparcial. ¿Sí? ¿Qué es esto? Otra diferencia del mediador prejudicial obligatorio. El mediador, en la mediación prejudicial obligatoria, es una persona imparcial. Es un letrado totalmente imparcial que va a intentar a que las partes arriben a un acuerdo. ¿Sí? En la Oficina de Defensa del Consumidor, la persona que va a tomar la audiencia tiene la obligación de asesorar al consumidor y al usuario. ¿Sí? Porque además generalmente el consumidor no va a ir acompañado a patrocinio letrado y sí lo va a hacer por lo general el proveedor. No es necesario, es voluntario, pero en general uno a veces para ejercer la defensa solicita el servicio de un profesional. En esta audiencia de conciliación se va a intentar arribar a las partes. En general, originalmente se le daba traslado previo con la citación a la audiencia al proveedor de la denuncia para que el proveedor pudiera venir y defenderse. Sobre todo, chicos, porque las grandes empresas como las compañías de seguro, los bancos y demás, argumentaban en esta primera audiencia a modo dilatorio, de alguna manera, que desconocían el reclamo del consumidor si no les había llegado una copia de la denuncia. ¿Sí? Todos estos problemas que surgían en la pandemia, vamos a ver cómo se fueron resolviendo con la virtualidad. Si en esa primera audiencia no se llegaba a un acuerdo o el proveedor manifestaba que desconocía los argumentos del denunciante y que tenía que corroborar en su sistema o lo que fuere, se fijaba una nueva audiencia, también con la obligatoriedad para las partes de concurrir. Dijimos, si no concurría el proveedor, multa. Si no concurría con una justificación.
Ahora, si no concurre el denunciante, la ley dice que se va a tomar como que desiste de esa denuncia, que no le causa ningún perjuicio, ninguna aplicación de costas, ni siquiera la imposibilidad de volver a realizar la denuncia. Simplemente se archivaría ese expediente por su voluntad de abandonarlo. En la práctica eso nunca ocurre. Cuando el denunciante no se presenta, se fija nuevamente una audiencia para que concurran las partes e intenten una conciliación. Al menos era el criterio que se tenía antes de la pandemia. Siempre hablando de la instancia administrativa previa. Perdón, no previa, borren eso, de la instancia administrativa. Si las partes arriban a un acuerdo, ¿sí?, se elabora un acta donde se dejan las condiciones de ese acuerdo y, acreditado el cumplimiento, se homologa ese acuerdo y termina el tema ahí. ¿Sí? No hay sanción para el proveedor, el consumidor logra su pretensión y se termina la causa. Ahora, si no ocurre eso, si las pretensiones del consumidor no son satisfechas por el proveedor, porque el proveedor considera que no corresponden, o porque no tiene ganas, o porque no lo encuentran, o porque nunca se presenta, pasan a resolver. ¿Y qué va a hacer el director, que es la autoridad máxima de la Oficina de Defensa del Consumidor? Va a hacer un proyecto de auto de imputación. Y en ese auto de imputación, si considera que el consumidor tiene razón, va a también fijar una multa, individualizando qué artículos de la Ley de Defensa del Consumidor fueron vulnerados por el proveedor. ¿Podría rechazar la denuncia? Sí, podría ocurrir. La verdad es que en el 80% de los casos, cuando no se llega a una conciliación, se realiza un proyecto de auto de imputación. Ese proyecto de auto de imputación, que prevé una multa si se considerara que hay una violación a la Ley de Defensa del Consumidor, no va a ser ejecutado por la Oficina de Defensa del Consumidor, sino que se va a remitir al juzgado de faltas. Actualmente el juzgado de faltas del doctor Mumare es el que tiene competencia exclusiva y originaria con relación a las cuestiones derivadas de la defensa del consumidor. ¿Sí? Hay proyectos de códigos procesales específicos de la Ley de Defensa del Consumidor en Cava, por ejemplo, o de juzgados que tengan exclusiva competencia, juzgado de falta municipal. ¿Sí? Estamos hablando de la cuestión administrativa previa. El consumidor va a tener su auto de imputación, pero esa multa que considera pertinente la Oficina de Defensa del Consumidor y que eleva al juzgado de faltas para que el juzgado de faltas la ratifique o la rectifique, no va a ser en su beneficio. Esto es importante que le digamos a nuestros clientes. Nuestros clientes no se van a llevar absolutamente nada de la Oficina de Defensa del Consumidor si no concilian. Sí se van a llevar un auto de imputación que le va a servir para iniciar una causa judicial, pero que no es necesario, no es indispensable y no es previo. ¿Sí? El juez de faltas va a confirmar, por ejemplo, dentro de las posibilidades, ese auto de imputación y va a fijar definitivamente la multa. El proveedor va a poder apelar esa multa, ¿sí? Va a poder apelar esa multa. Previamente pudo haber efectuado un descargo en la oficina y ese descargo no fue suficiente, pero la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor le incorpora un detalle más de gravedad de esta situación, que es, para apelar la multa, previamente la va a tener que pagar. Como condición sine qua non, la modificación de la ley incorpora esta situación. ¿Por qué, chicos? Porque pasaba que los proveedores los multaban, apelaban, iba al juzgado contencioso administrativo, donde tramitan las causas de defensa del consumidor, y ahí dormían el sueño de los justos, y ni el consumidor obtenía el resarcimiento porque no le correspondía, era una multa municipal, ni la municipalidad incorporaba a sus arcas la multa porque el consumidor litigaba eternamente y quedaba ahí dando vueltas, y el proveedor nunca pagaba la multa. Y además, las multas, una vez que se resolvía la causa, supongamos que el juzgado contencioso administrativo confirmaba, las multas quedaban firmes a partir de la confirmación de la sentencia. ¿Qué pasaba? No se actualizaban. Entonces me fijaban una multa de
5.000 pesos en el 2005 y yo terminaba pagando los mismos 5.000 pesos en el 2022. En el 2005 era un montón de plata, Dios vaya a saber cuánto es en el 2022. ¿Sí? Entonces, de esa manera dilatoria, el proveedor lo multaban, era una multa importante, pero cuando se hacía efectiva en realidad no le hacía demasiado problema pagarla y continuaba con su incumplido. Por supuesto que para el auto de imputación se tiene en cuenta no solo la gravedad de la falta, sino que además se tienen en cuenta los antecedentes. ¿Sí? Si es reincidente, hay un registro de infractores a la Ley de Defensa del Consumidor donde se registran todos los autos de imputación. Esta Ley de Defensa del Consumidor marca cuestiones procesales muy importantes, ¿sí? Tanto en la órbita administrativa como en la órbita judicial. Nace esta instancia administrativa voluntaria para el consumidor, obligatoria para el proveedor. Pero también marca algo que se llama, que lo vamos a ver en la segunda parte, pero que lo tenemos que tener presente en esta, que se llama carga dinámica de la prueba. Y es la ley misma la que incorpora un principio probatorio que no estaba instituido en la ley, que dice que quien está en mejores condiciones de probar debe aportar los elementos suficientes para la resolución de la causa. Le impone al proveedor la carga de acompañar la prueba de la cual intenta valerse el consumidor. ¿Sí? Quien está en mejor condiciones de probar tiene la obligación de probar, por más de que no sea una prueba propia. ¿Sí? Por ejemplo, si el proveedor tiene documentación, si el proveedor tiene testigos, tiene que acompañar los datos, por más de que él no los vaya a usar como un medio de prueba propio. ¿Sí? Y todo esto está determinado en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, uno de los artículos más importantes. ¿Por qué? Porque este artículo 53 también crea una figura a favor del consumidor, que es la gratuidad, el beneficio de gratuidad. No es beneficio de litigar sin gastos del Código Procesal, es un beneficio de gratuidad propio. Beneficio de gratuidad tanto para la instancia administrativa como para la judicial, que implica que no hay gastos a cargo del consumidor. En toda la etapa administrativa, no tiene que pagar ningún arancel, y tampoco en la etapa judicial. ¿Sí? Sí vamos a ver que hay algunas interpretaciones restrictivas con relación al beneficio de gratuidad del artículo 53 con relación a las costas, ¿sí? A los honorarios. Si el consumidor que pierde la causa debe o no pagar honorarios. Pero lo vamos a ver cuando entremos en la etapa judicial. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? ¿No? Bien. Todo esto ocurría en épocas normales sin pandemia. ¿Sí? Hoy, en esta situación particular, la oficina está sobrepasada de reclamos, ¿sí? Está sobrepasada por el tema de las compras virtuales también, y tiene sus clientes cautivos. Yo llamo clientes cautivos a esos proveedores que son constantemente denunciados, ¿sí? Instituciones financieras, instituciones bancarias, casas de ventas de electrodomésticos, y para ellos tiene una tramitación especial. ¿Para qué? Para agilizar y beneficiar al consumidor. Hoy las denuncias de defensa del consumidor se pueden realizar a través de la remisión de la denuncia al mail del OMIC. Las consultas de las denuncias se pueden realizar a través de la vía telefónica. Y la mayoría de los proveedores conocidos, los que son reiteradamente citados por la oficina, tienen un domicilio, que es un mail, a donde le van a llegar las notificaciones, las denuncias, y ellos mismos van a contestar los requerimientos por escrito. ¿Sí? Al inicio de la pandemia, este fue el procedimiento que se adoptó. No la audiencia de conciliación, porque era de imposible cumplimiento, y sí el traslado de la pretensión del consumidor por escrito al proveedor, y la respuesta del proveedor en el plazo de 10 días, ¿sí? Para que conteste si tiene voluntad de conciliar o si considera que el planteo del consumidor no es admisible. ¿Sí? De esa contestación se le da un nuevo traslado al consumidor, al usuario, y este consumidor
tiene que manifestarse qué opina al respecto. Si no llegan a un acuerdo conciliatorio, pasan los autos a resolver por el director de la oficina. Hoy, en algunas cuestiones particulares, se está implementando la audiencia virtual. La audiencia por la modalidad Zoom, ¿sí? Esta audiencia de conciliación presencial que teníamos en la etapa administrativa, que habíamos dejado de lado por la pandemia, hoy en Mar del Plata se está utilizando para lograr un acercamiento entre las partes. Por supuesto que la inmediatez siempre hace que la resolución sea más fácil que esto de ida y vuelta de papeles, ¿sí? Pero bueno, hoy son los elementos que tenemos. Esto es en cuanto a la Oficina de Defensa del Consumidor Municipal. Tenemos otro trámite que quizás ustedes lo hayan escuchado, que es también un sitio donde se pueden ingresar las denuncias de los usuarios y consumidores, que es quizás un poco más lento para que llegue a Mar del Plata la denuncia, pero que podemos utilizar fuera de la denuncia de defensa del consumidor, en el que no tiene que haber una denuncia previa, tiene que ser la primera denuncia, no puede haberse utilizado otra vía de denuncia, que es el famoso COPRED. El COPRED es un organismo nacional de defensa del consumidor y del usuario, que es virtual, se celebran audiencias virtuales, y tenemos un mediador, que es un mediador designado por el COPRED, que es un profesional de la abogacía, ¿sí? Que es sorteado. También puede utilizarse ese procedimiento a los fines de resolver las denuncias de defensa del consumidor. La denuncia es virtual, la comunicación con el mediador es virtual, y ustedes eligen, por supuesto que la sede del COPRED es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual en Mar del Plata sería imposible celebrar una audiencia de estas características. Pueden sí solicitar la audiencia virtual del mediador del COPRED, del conciliador del COPRED, mejor dicho, y celebrarlo con el proveedor. En este caso, en la intervención del COPRED, sí hay regulación de honorarios para el conciliador, ¿sí? Y esos honorarios deben ser pagados por el proveedor. Si se somete voluntariamente el consumidor a una audiencia ante este organismo, el organismo designa un conciliador, ese conciliador va a devengar honorarios y esos honorarios van a ser abonados por el proveedor, ¿sí? Generalmente en Mar del Plata no se utiliza mucho, pero si el caso lo amerita, por ejemplo, una estafa bancaria, que hoy está tan de moda, quizás sea interesante la intervención del COPRED, ¿sí? Mientras tramita la denuncia ante la Oficina de Defensa del Consumidor, mientras tramita finalizada o aún sin iniciarla, el consumidor tiene la posibilidad de iniciar la instancia judicial. Y los reclamos del consumidor o el usuario por la Ley de Defensa del Consumidor tienen la particularidad de que deben someterse a la mediación prejudicial obligatoria, ¿sí? Entonces, puntos a tener en cuenta, chicos. El artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor incorpora el concepto de carga dinámica de la prueba como obligación para quien esté en mejor condición de probar, ¿sí? Incorpora el beneficio de gratuidad para el consumidor. En la instancia administrativa, el consumidor no debe abonar ningún gasto para la tramitación. Y en la instancia judicial, si el proveedor no estuviera de acuerdo con este beneficio de gratuidad instituido por la Ley de Defensa del Consumidor, deberá iniciar un incidente para desvirtuar este beneficio que otorga la ley. Si probara que el consumidor se encuentra en condiciones de esta presunción de gratuidad, puede dejarse sin efecto el beneficio de gratuidad. Pero debe hacerlo por un incidente por separado. La propia ley lo indica, ¿sí? Esto en la instancia judicial, en la administrativa, no hay posibilidad de que eso ocurra. En la instancia administrativa, el beneficio de gratuidad está totalmente definido en favor del consumidor, ¿sí?
no hay gastos que tenga que pagar el proveedor en la instancia administrativa, salvo que sea multado, ¿sí? Y tampoco es necesaria la asistencia letrada si no lo considera pertinente. Volvemos a la instancia judicial. Entonces, ¿debemos atravesar la mediación prejudicial obligatoria si vamos a hacer un reclamo judicial? Sí, la instancia de mediación prejudicial obligatoria. En el caso de realizar un reclamo judicial y solicitar la asistencia del mediador, porque es obligatorio, podemos invocar los beneficios del artículo 53 de la Ley 24.240 para evitar abonar el anticipo al mediador. ¿Sí? Vieron que una de las condiciones para iniciar la mediación prejudicial es abonar al mediador el anticipo regulado por la ley. ¿Sí? En el caso de que estemos utilizando un proceso en el que se va a reclamar el reconocimiento de la ley 24.240 y lo estemos iniciando en el carácter de consumidor usuario, tenemos que denunciar en las planillas que estamos invocando esa ley y que estamos exceptuados del pago. ¿Por qué? Porque el beneficio del artículo 53 incluye todos los gastos devengados de la tramitación judicial. ¿Sí? ¿Está claro eso? Es importante que lo tengamos en cuenta porque le tenemos que garantizar al consumidor y al usuario el acceso a la justicia. ¿Vieron mediación prejudicial obligatoria ya? Sí, Sí. lo vimos. Ya ¿Sí lo o no? vimos. Uno me Sí, dice sí, que ya sí. lo vimos. Bien, ya lo vieron. Profe, perdón, Sí, la interrumpo. no me interrumpa. Para mantener el beneficio de la gratuidad hay que, ¿cómo es? Lo que No, para dijo recién. mantenerlo no tengo que hacer nada más que invocarlo. A ver, chicos, la ley de defensa del consumidor, en la práctica, que es lo que más nos interesa a nosotros, es una ley muy nuevita y en boga. ¿En boga qué quiere decir? Que se está utilizando mucho. Nosotros en Mar del Plata, no sé si son todos de Mar del Plata, pero vamos a hablar de donde estamos. En Mar del Plata tenemos 16 juzgados civiles y comerciales, que es la justicia donde va a tener competencia, en los reclamos de defensa del consumidor. ¿Sí? 16 juzgados con 16 criterios distintos. Algunos más proclives a la ley de defensa del consumidor y a la protección del consumidor y el usuario, y otros menos. El artículo 53 lo marca la ley. Lo que algunos jueces suelen decir es, mire, el artículo 53 se va a aplicar siempre y cuando usted logre acreditar el carácter de consumidor o usuario. ¿Sí? Pues yo no acredito el carácter de consumidor o usuario, quizás logre la protección de la ley, pero no de esta. Y por lo tanto, no voy a ser beneficiario del artículo 53 que marca el beneficio de gratuidad. Ahora, este beneficio de gratuidad, que no requiere ningún tipo de trámite para el consumidor y el usuario, solo con el hecho de invocarlo, puede ser atacado por el proveedor. ¿Sí? Entiendo yo que como no vieron abogado, tampoco vieron beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos es un proceso que le genera la posibilidad del acceso a la justicia, al actor o al demandado, pero en el que interviene controlando la contraparte. Si lo inicia el demandado del actor, si lo inicia el actor del demandado. En el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor no se exige ningún tipo de prueba. Yo no tengo que probar que soy carente de recursos para obtenerlo. Simplemente tengo que invocar los beneficios de la ley por considerar que soy usuario o consumidor. ¿Sí? Ahora bien, si el proveedor considera que me excede el beneficio de gratuidad porque realmente puedo responder a las costas y tengo bienes, supongamos que quiere solicitar el beneficio de gratuidad de una persona que es multimillonaria, ¿sí? Y el proveedor dice, mire, no, la ley genera este beneficio para que el consumidor o el usuario tenga acceso a la justicia, pero el señor puede perfectamente pagar los gastos de justicia sin ningún problema y no va a tener ningún impedimento en acceder, tiene que iniciar un expediente por separado, por la vía incidental, para impugnar el beneficio de gratuidad del artículo 53. Si no, ese beneficio de gratuidad se mantiene. Y ese beneficio de gratuidad nace desde la órbita administrativa, que no es voluntaria, hasta la órbita judicial en el ámbito de la mediación prejudicial obligatoria. Por supuesto, yo no me acuerdo, Cielo, si vos trabajabas en un estudio de mediadores, pero había alguien que trabajaba en un estudio de mediadores.
Sí, trabajaba, ya no. Sí, se dedicaban a derecho de consumidor. Bien. Vieron Hacían que demandas tengo Mirce colectivas como y eso. Mirta, ténganlo en cuenta. Cielo ya cursó con nosotros, por eso me acuerdo. Claro. Los mediadores son bastante reacios a que les invoquemos el artículo 53, porque por supuesto no cobran el anticipo previsional, que es con lo que van sosteniendo la actividad hasta que el juicio termina, ¿sí? Pero bueno, nosotros como abogados del consumidor y del usuario tenemos la obligación de plantearlo y ellos no tienen forma de exigirnos el pago del anticipo porque la gratuidad incluye todo lo que sea el acceso a la justicia, ¿sí? Bien. Entonces, la cuestión procesal está salvada con el tema del artículo 53. Atravesar la mediación prejudicial obligatoria debemos atravesarla salvo que el demandado sea un sujeto exento. Esto suele ser pregunta de parcial. ¿Quiénes están exceptuados de la mediación prejudicial obligatoria? Por ejemplo, si demandamos al Banco Provincia. Si no, el consumidor tiene que atravesar la etapa de mediación prejudicial obligatoria. No así la administrativa, ¿sí? Bien. Tramitada la causa por la vía judicial, en el medio de la causa tengo alguna traba procesal que no puedo avanzar procesalmente porque estoy en una situación compleja, ¿puedo iniciar una denuncia administrativa? Sí. Nada dice la ley de cuál es el momento procesal oportuno, ¿sí? Podría incluso, estando dentro de una acción procesal, iniciar la instancia judicial, la instancia administrativa, y ver qué resuelven de la instancia administrativa, que por supuesto no es vinculante para el juez, pero sí es un antecedente, ¿sí? Es una presunción. Por eso muchas veces se inicia la etapa administrativa para tener un reconocimiento del carácter de consumidor, tener garantizado el artículo 53 sin discusión, y además porque en el auto de imputación la Oficina de Defensa del Consumidor va a indicar expresamente cuáles son los artículos de la Ley de Defensa del Consumidor que se encuentran vulnerados, con lo cual ese principio de reconocimiento en la instancia administrativa, que además cuenta con el beneficio pro consumidor, es decir, el consumidor no tiene que probar nada, tiene que venir a probarme el proveedor, que lo que el consumidor dice no es así. El consumidor trae su denuncia, expone su situación y es el proveedor el que me va a tener que venir a justificar que todo lo que dice el consumidor no es así. Entonces, hay una situación de protección para el consumidor que lo coloca en mejor situación que el proveedor. En la instancia judicial ya no es así. En la instancia judicial debo probar manteniendo la carga dinámica de la prueba impuesta por el artículo 53, porque la relación de consumo, convengamos chicos, que no es una relación equitativa, siempre el proveedor está en mejor condición que el consumidor, y atravesar toda la instancia judicial tiene las mismas consecuencias que cualquier procedimiento. Ahora, obtenida una sentencia negativa de rechazo de demanda para el consumidor, hay una gran discusión en la jurisprudencia y muchísimos criterios con relación a qué pasa con el artículo 53. Hay quienes consideran que si se reconoció el carácter de consumidor, aunque se le rechace la demanda, no pagaría costas y mantendría el beneficio de gratuidad, salvo que se instara este expediente, este incidente. Y hay quienes consideran que si no se acreditó el carácter de consumidor o si no se le hizo lugar a la demanda, el beneficio de gratuidad no incluye los honorarios, ¿sí? Con lo cual hay que tenerlo en cuenta y explicárselo claramente al consumidor a la hora de iniciar reclamos, porque generalmente son reclamos muy abultados, ¿sí? ¿Qué características tiene la Ley de Defensa del Consumidor? No solo defiende la cuestión contractual, incorpora muchos otros aspectos que tienen que ver con el deber de información para el consumidor. No alcanza solo con la operación de venta del producto o de prestación de servicio. El consumidor debe estar debidamente informado de todo lo relacionado con su situación de compra o consumo.
Supongamos que el producto funciona perfectamente, porque lo que nosotros primero imaginamos es que ese producto no funciona, que el producto funciona perfectamente, pero que hay algo relacionado con ese producto que no se le informó, o no se le explicó cómo debía ser utilizado, o no estaba dentro de las condiciones impuestas en esos famosos manuales, cómo debía ser utilizado el producto, por más de que el uso no haya sido el correcto, si el consumidor no estuvo informado, rige la protección de la ley. ¿Sí? La ley de defensa del consumidor es muy amplia en cuestiones relacionadas con la regulación, ¿sí? La obligatoriedad, por ejemplo, de exhibir los precios, de no realizar algo que genera bastante inconvenientes, un cobro diferenciado entre las modalidades de pago, ¿sí? No puedo cobrar un importe por efectivo, un importe por tarjeta, un importe por débito, un importe por transferencia, debiera ser el mismo importe por cualquier medio de pago. Por supuesto, chicos, que es bastante difícil de controlar todo esto, ¿sí? Y algunas cuestiones el consumidor asume voluntariamente sin renunciar a sus derechos, porque si no la operación no se realizaría. Pero tengan en cuenta que la municipalidad, que es quien tiene el poder de policía sobre el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, no solo puede tener intervención ante la denuncia del consumidor, sino que puede tener intervención de oficio, la oficina municipal, el órgano administrativo, intervención de oficio ante incumplimientos del proveedor, por ejemplo, a la libertad comercial, a las normas que prevén esto de la exposición de los precios en las vidrieras. Perdón, doctora, hasta la Constitución Nacional lo asegura en su artículo 42, que habla sobre los consumidores también, no solo Sí. a nivel nacional. Incorpora algo muy municipal. importante a la Constitución Nacional, ¿sí? que lo íbamos a ver un poquito más adelante, pero aprovechando que vos lo referenciás, el derecho de los consumidores está reconocido con la reforma de 1994, y la reforma de 1994 incorpora algo que es la protección para los consumidores y usuarios a través de las organizaciones que los representan, ¿sí? El reclamo no solo del consumidor individual, sino de las organizaciones reconocidas como tal, que se ha dado, por ejemplo, en reclamos relacionados con protecciones, por ejemplo, por normas de tarifas de servicios, ¿sí? Y esas organizaciones se les garantiza legitimación, son las famosas acciones colectivas, que seguramente van a ver más adelante, y se le da la posibilidad, la legitimación procesal a estas asociaciones para iniciar los reclamos de los consumidores usuarios, que cuando lo hacen a través de las acciones de este tipo de organizaciones, se inician a través de lo que se llaman acciones de clase, ¿sí? Pero esas organizaciones, para lograr la protección de los usuarios y consumidores, deben estar reconocidas como tales, ¿sí? Es un derecho que instala la Constitución Nacional, no solo la protección individual del consumidor o el usuario, sino la protección colectiva del consumidor o el usuario a través de las organizaciones que lo representan, ¿sí? Volviendo a lo que estábamos hablando hace un ratito, la ley entonces le autoriza a la dependencia municipal a intervenir de oficio en estas cuestiones, e incluso puede disponer, no por una denuncia particular, sino por un incumplimiento general, la clausura del establecimiento, ¿sí? No estoy hablando de cuestiones de habilitación municipal ni de cuestiones de bromatología. Estoy hablando de la imposición de la Ley de Defensa del Consumidor con relación a sus normas, ¿sí? Si el organismo municipal realizara una inspección y constatara, ¿sí? Les vuelvo al ejemplo más simple, el tema de no tener exhibido los precios, o no tener claramente exhibido los precios, o la exhibición ser engañosa. Hace muchos años, no sé si todavía se sigue utilizando, decían 200 cuotas de 2 pesos. ¿Sí? Si yo pongo que un producto se va a pagar en 200 cuotas de 2 pesos, tengo que poner el valor final del producto, ¿sí?
Tengo que poner que ese producto sale 400 pesos. No alcanza solo con la indicación de la cantidad de cuotas, porque es engañoso, ¿sí? Hay obligaciones de exhibición también para el proveedor, por ejemplo, los famosos carteles de el beneficio con relación al redondeo, ¿sí? Nada de esto de los famosos supermercados chinos de los caramelitos, ¿sí? El redondeo tiene, por lo que pasa es que, bueno, hoy no hay en el mercado las monedas, pero el redondeo siempre es a favor del consumidor y eso tiene que estar Pero hoy me exhibido. pasó, justo hoy me pasó que fui a pagar el estacionamiento medido a un lugar, eran las 8 de la mañana, o sea, había un solo lugar abierto para hacerlo, y la señora me dice, eran 37 pesos. Me dice, si tenés monedas, buenísimo. Me dice, si no te voy a tener que cobrar 80 pesos porque no tengo cambio. O sea, no era una cuestión de monedas, era una cuestión de... No, era una cuestión de que, bueno, la realidad, a ver, todo eso hace nacer la posibilidad de que vos denuncies al prestador de servicio y que le den de baja. Porque es una causal para dar de baja de ese servicio. ¿Qué pasa, chicos? Esto de récord y tiene que ver con lo cotidiano. El servicio del estacionamiento medido no le genera al prestador, a los kioscos, a los lugares donde se carga, no le genera ningún beneficio, ¿sí? Por eso muchas veces algunos ponían que cobraban un peso o por la carga de las tarjetas de teléfono, ¿sí? Cuando se cargaba el teléfono, a eso le adicionaban un peso, que después lo tuvieron que sacar porque no está permitido. ¿Por qué? Porque en realidad ese servicio lo prestan a los fines de que el consumidor compre otra cosa. Compre un paquete de chicles, compre un paquete de caramelos, compre cigarrillos o lo que fuere. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese caso, la norma del estacionamiento medido prevé que si un consumidor del servicio realiza una denuncia con relación a este tipo de actividad, automáticamente se debe dar de baja de la prestación de servicio a ese proveedor. Y en ese caso le acarrea una consecuencia bastante gravosa. Pero bueno, ¿qué hiciste vos, Celeste, con eso? Perdón, ahora está No, la justo aplicación tenía también, cambio. que te podés descargar por el celular. No anda, Horacio. Lo que pasa es que no voy anda. una vez cada No tanto. anda hace años. Ah, La carga no virtual viste nada. no anda hace años. En la facultad también me pasa, hay un kiosco cada 25 cuadras. Me deja más cerca el colectivo que dejar Que el ir auto. con el auto. Que Sí. con el auto. Te No, entiendo, quería consultar. pero Quería consultar si me había quedado claro el tema de COPREC. ¿No tiene que existir una denuncia previa? en otra organización administrativa, es decir, en ningún En OMIC. otra organización administrativa. Ok. En ningún OMIC. Y el COPRED te pregunta si estás dentro de una acción judicial, lo que no hace el OMIC. ¿Sí? A ver, yo les doy un... Pero lo puedes hacer igual, la acción judicial. A ver, la judicial no requiere instancia administrativa previa. Bien. Yo Claro. puedo hacer lo que quiero, administrativamente o judicial. Ninguna es consecuencia de la otra. ¿Sí? Sí. Ahora, para intervenir el COPRED, este organismo nacional dice, mire, yo tengo que ser la primera instancia en la que usted recurrió. Ah, ok. No tiene que haber un trámite pendiente. Previo, claro. ¿Sí? Pendiente. No previo, pendiente. ¿Sí? Ujú. La OMIC puede intervenir en cualquier momento y la justicia puede intervenir en cualquier momento. No requiere cerrar una etapa. Yo puedo no haber obtenido... A ver, chicos, la realidad es que la oficina de Mar del Plata está sobrepasada de denuncias. ¿Sí? Y para cada uno de nosotros es importante la denuncia que realizó. Entonces, tiene una gran demora. Puede llegar a demorar el auto de imputación 2 años, 3 años. Después vemos qué pasa con el tema de la prescripción, que es bastante problemático. Puede llegar a demorar muchísimo tiempo. Entonces, el consumidor puede decir, mire, está bien, no terminé la instancia administrativa, que no es previa, y decido seguir la judicial.
Y el juez no le va a pedir, bueno, usted agotó la vía administrativa porque no hay vía administrativa previa. No, eso lo entendí. Lo que no entendía bien era el tema de COPREC, específicamente. COPRED, específicamente cuando yo cargo la denuncia, o sea, el procedimiento es el siguiente. Vos ingresás a la página de COPRED. En la página de COPRED lo primero que te va a pedir es que te registres como denunciante, sin ninguna aclaración de ningún tipo. Te va a pedir que te registres, vos te registrás. Ahí te va a llegar un mail con una clave de acceso al sitio. Recién cuando te llega el mail con la clave de acceso al sitio podés cargar la denuncia. La denuncia no puede tener un monto superior a 1.400.000, si no me equivoco, ¿sí? Ese es el monto máximo que te permite denunciar, 1.400.000. Si es superior, tampoco interviene COPRED, ¿sí? Y en esa denuncia que te va a hacer brevemente indicar qué estás denunciando, cuál es tu pretensión, quién es el denunciado, te va a preguntar, ¿existe un trámite administrativo iniciado previo pendiente de resolución? Vos tenés que poner que sí o que no, y eso va a hacer que te asignen o no el conciliador. ¿Sí? El conciliador es un conciliador registrado en el COPRED, que no es un empleado del COPRED, que es un abogado de la matrícula, y te van a decir, te va a devolver los datos del conciliador y vos vas a tener que fijar en un calendario la audiencia de conciliación. ¿Sí? Es más casero el COPRED, porque vos haces todo ese trámite. En cambio, en la oficina, en la OMIC municipal, si bien es más inmediato, vos dependés de ellos, que ellos te fijen la audiencia, que ellos den traslado, claro. ¿Sí? Pero no importa si vos tenés la audiencia judicial, no importa si vos tenés... A ver, si van a hacer una denuncia en Balcarce, por supuesto que va a ser más rápido que si hacen una denuncia en Mar del Plata, por la cantidad de habitantes y la cantidad de denuncias que se inician. La OMIC de Balcarce es una luz. No terminás de presentar la denuncia que ya le dieron traslado al proveedor, no termina el proveedor de presentarle que ya le dieron traslado al denunciante de lo que vos dijiste, y son 5 días. Es muy ágil la oficina de Balcarce, ¿sí? No porque sea mejor que la de Mar del Plata, porque tiene menos denuncias, ¿sí? Funciona muy bien porque tiene menos denuncias. Antes de que se nos termine la clase, quiero hacerles otra aclaración. En cuanto al tema procesal, ¿vieron competencia ya? Todavía, Vero, no empezamos con las clases de Vaso. No, pero la competencia la vimos con Verdi. Con Verdi lo van a ver, con Vaso no lo van a ver. Bien. Deben haber visto con el doctor Verdi principio general y excepciones en materia de la competencia. ¿Sí? La Ley de Defensa del Consumidor determina claramente quién es el órgano competente en este tipo de reclamos, y es el juez del domicilio del consumidor. ¿Sí? No necesito el consentimiento como en la prórroga tácita o expresa del artículo 2 del Código. ¿Sí? El juez competente en materia de defensa del consumidor de la Ley 24.240 es el juez del domicilio del consumidor. El juez del domicilio del consumidor, usuario o consumidor, al momento de la compra del bien, el juez del domicilio del consumidor o usuario al momento de la prestación del servicio, no, el juez del domicilio del consumidor al momento de iniciar la acción. Ese es el juez competente. ¿Puede manifestarse en contrario el proveedor? No. ¿Por qué incorpora esta determinación de competencia expresa la Ley de Defensa del Consumidor? Porque la mayoría de las empresas, en lo que llamamos contratos formularios o de adhesión, ¿vieron? Ustedes sacan una tarjeta de crédito, firmá, pero uno no puede negociar ninguna cláusula, ¿sí? Es un contrato bilateral de los que nos enseñan en contrato relativo, es un contrato de adhesión, por suerte se incorpora la norma. Y en estos contratos de adhesión, por ahí, se incorporaba una cláusula donde la competencia era en Capital Federal. Entonces el consumidor se tenía que ir a litigar a Capital Federal. Le iniciaban una ejecución y le iniciaban una ejecución en Capital Federal. Hoy, chicos, está incorporado el término del pagaré de consumo, con normas específicas, ¿sí? Se protege mucho al consumidor. Entonces, el consumidor se tenía que ir a litigar a Capital Federal los gastos, por más que tenía beneficio de gratuidad, tenía que contratar a un abogado en Capital Federal, tenía que viajar eventualmente a una audiencia.
Cuando no estaba el expediente electrónico, tenía que lograr que el abogado, que por ahí era de Mar del Plata, presentara en Capital Federal, les doy como ejemplo, Capital, Tierra del Fuego, el escrito, y eso les generaba un desgaste económico y administrativo tan importante al consumidor que desalentaba el reclamo. Entonces se incorpora en la ley de consumidor esta particularidad. La competencia está marcada por el domicilio del consumidor o del usuario. ¿Sí? Entonces, Y no si yo, puede- perdón, si yo Sí, tengo Mariana. que denunciar, que yo soy de Trenquelauquen, ¿no puedo denunciar acá en la Municipalidad de Mar del Plata? ¿Y dónde vivís vos? Mar del Plata, pero Sí, tengo... pero yo pero no hablé tengo- del domicilio que figura en el documento. Hablé Ah, del lugar del domicilio de residencia del consumidor. A ver, hay una particularidad, seguramente vos tenés tu domicilio en Trenquelauquen y estás estudiando en Mar del Plata, ¿sí? Distinto es, y ahí tenemos problemas, con todo esto de las votaciones se deben haber dado cuenta, si yo vivía en el centro de Mar del Plata y me mudé al puerto de Mar del Plata. Ahí no tengo problema de competencia, pero para votar me van a asignar la escuela que figura en el DNI. A ver, yo tengo que indicar que mi domicilio actual es Mar del Plata. ¿Sí? Sí. Sin demasiada explicación. Mi domicilio es en Mar del Plata. Después, si estamos incumpliendo la normativa del registro civil con relación a que yo tengo determinada cantidad de días para denunciar mi nuevo domicilio, convengamos que es bastante difícil de acreditar esa cuestión y de exigir lo que lo hagan, pero deben hacerlo. Pero es el domicilio de residencia. ¿Sí? El domicilio de residencia del consumidor es el domicilio del juez competente. ¿Para qué? Para facilitarle el reclamo al consumidor. Fíjense que hay como una super protección al consumidor y usuario, desde una ley específica, ¿sí? Mucho más puntillosa y mucho más detallada que el propio Código Civil, porque estamos hablando de una relación Código Civil y comercial, ¿no? Estamos hablando de una relación netamente mercantil. E incorpora además la cuestión de que no haya intercambio de dinero, porque habla de una prestación onerosa gratuita, decir, bueno, te lo hice gratis y te lo hice mal, no sirve. ¿Sí? Y además le incorpora unas superprotecciones desde el beneficio de gratuidad, desde la instancia administrativa voluntaria para evitarle o acelerarle los procesos a la instancia judicial, desde la competencia de dónde debe realizarse el reclamo, todo este tipo de cuestiones que benefician la posibilidad del reclamo por parte del consumidor y el usuario. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Es importante que leamos estas cuestiones, sigamos el programa, si tienen alguna duda saben que me pueden consultar. Es extenso el primer parcial, así que traten de tenerlo en cuenta. Con la doctora Novoa van a ver conciliaciones laborales, son temas nuevos que se incorporan al programa y se preguntan, ¿sí? No por ser temas nuevos se dejan de preguntar. ¿Hasta acá tenemos alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, Vero, yo. Consulta. Dale, María. En el campus hay una ley que dice Ley 13.133, que también es de defensa del consumidor, pero me parece que es de la provincia. De eso, Vero, Sí. que hay que tener en cuenta. No, a ver, con que la lean, tengan en cuenta la lectura, leanle una leída, pero lo fundamental es lo que yo les di en clase. Es la general. No quiere decir que se tengan que quedar con eso. ¿Sí? Perfecto, listo. Pero tengan en cuenta básicamente esta cuestión de la diferencia entre la obligatoriedad y la instancia administrativa y no, la diferencia con la mediación prejudicial obligatoria, el beneficio de gratuidad, la competencia, la etapa administrativa, cómo es el procedimiento de la etapa administrativa, qué pasa con la etapa judicial. A ver, en la etapa judicial vamos a seguir el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por ahora no tenemos un Código de Procedimiento en la provincia de Buenos Aires particular para la Ley de Defensa del Consumidor, para el consumidor, ¿sí? Se pregona, se intenta, Capital tiene otra normativa, ¿sí? Pero nosotros nos regimos por esto. Esto es las cuestiones más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. No tienen que leerse toda la 24240 porque van a tener una materia, no sé ustedes, pero hay una materia específica de eso. Y sería una locura pedirles que se aprendan toda la ley, pero sí cuestiones procesales. Y estas cosas que vimos son las cuestiones procesales más importantes. La etapa administrativa no es obligatoria, la competencia la marca el domicilio del consumidor y el usuario,
quién es consumidor y usuario, quién es proveedor, quiénes están exceptuados, cuándo hay relación de consumo, qué pasa con el beneficio de gratuidad, qué pasa con la carga dinámica de la prueba, qué pasa con el incidente por separado para desvirtuar el beneficio de gratuidad. Me parece que con esos puntos tienen más que suficiente, ampliándolos un poquito para estudiar sobre este tema, ¿sí? No se compliquen mucho más. Con esto van a estar más que holgados para estudiar este punto, porque esta unidad es larga, tiene mediación prejudicial obligatoria, defensa del consumidor y tiene la conciliación laboral, que son 3 puntos complejos, largos y que lo van a ver a lo largo de otras materias. Con esto, con lo procesal, creo que vamos a andar bien, ¿sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Yo tengo una duda. Dale. En el caso, cuando vos iniciaste el reclamo por la UMIC y no tuviste un acuerdo, ¿podés Sí. PREM antes de entrar a la audiencia? A ver, no vas a llegar a un muy buen puerto por el COPRED distinto de, a ver, si ya no tuviste un acuerdo vas a tener un auto de imputación en defensa del consumidor. No tiene sentido procesar ir al COPRED, pero es una instancia previa que ya utilizaste, ¿sí? Se supone que no debieras, porque es lo mismo, la instancia administrativa por diferentes organismos. Hay superposición. Lo que intenta el COPRED cuando te dice usted si tiene una instancia administrativa tiene que terminarla, que no va a ir a controlarlo, pero que tiene que terminarla, vas a tener esa particularidad, ¿sí? Que no puede haber sentencias contradictorias. Lo que quiere es evitar eso. No, gracias. No, de nada, chicos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Sí, el único artículo más importante es el 53 de la ley para todo esto. No, a ver, hay muchos artículos importantes en la ley. El tema es que el 53 es el que nos marca 2 cuestiones fundamentales. El beneficio de gratuidad y el tema de la carga dinámica de la prueba. A mí no me gusta mucho que se estudien de memoria artículos, porque no me gustan a mí los números. Bien. Pero a ver, el 1 nos dice quiénes son consumidores y usuarios, el 2 nos dice quiénes son proveedores, quiénes están exceptuados, el 3 nos dice cuál es la relación de consumo. Lo que nosotros no hacemos en esta primera etapa es preguntarles un artículo concreto, ¿sí? El 53 es el que tiene más implicancia procesal de las cosas que nosotros estudiamos, pero tiene 2 cosas particulares. Bien. La incorporación del beneficio. A ver, una pregunta que solemos hacer es, ¿dónde está instituido, reglamentado el beneficio de gratuidad? Hablan del beneficio del consultorio jurídico gratuito, de las defensorías o del código procesal. ¿Sí? Y se olvidan del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la institución del beneficio de gratuidad por ley. Y no tengo que probar nada. No tengo que justificar absolutamente nada. ¿Sí? Es un beneficio automático. A la inversa, va a ser el proveedor el que tenga que justificar que no tengo derecho. ¿Sí? Bárbaro, gracias, profe. No, de nada. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos la próxima clase, que creo que ya es presencial. ¿Sí? La próxima nos vemos un miércoles presencial. Cualquier cosa me escriben un mail si tienen alguna duda. ¿Sí? Buena semana para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.